ustedes sobre algunos temas que son muy relevantes en Chile en este momento. Para que ustedes entiendan lo que yo vaya a señalarles a manera de reflexiones, quiero comenzar situándome frente a ustedes, porque eso determina lo que uno piensa. Yo fui profesor en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía y Educación en la Universidad de Chile, y tuve en esos años la oportunidad de organizar el departamento de sociología. Me tocó reunir la escuela y el instituto en una sola entidad. Y eso fueron funciones que con muchos colegas cumplimos hasta el punto en que era posible. A partir del momento que tuvimos que irnos afuera, yo fui recibido por las entidades académicas mexicanas, especialmente por dos, a las que yo de alguna manera tengo que responder, porque crearon el espacio para lo que uno haya podido hacer durante estos años. Uno fue el Colegio de México, que es una entidad, una universidad pública de posgrado, creada por el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1939 para recibir a los intelectuales españoles que tuvieron que salir con motivo de la guerra civil de España, y que posteriormente recibió a algunos chilenos y a algunos argentinos y a algunos brasileños. Es una institución pequeña de unas 150 personas, pero en esos años era un espacio de gran provocación intelectual y política. Y en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de la Facultad de Ciencias Políticas, en la edición de posgrado, donde durante muchos años yo pude trabajar. ¿Qué es lo que trabajé? Lo que trabajé en el ámbito que correspondía, que era el ámbito de las ciencias sociales en su conjunto, a partir de la experiencia de la Universidad de Chile, fue contestar una pregunta que muchos colegas de mi generación estaban haciendo. ¿Por qué estamos en el exilio? ¿Por qué tuvimos que irnos de Chile? ¿Por qué era la pregunta importante? Porque en los años 60, Santiago, Chile en general, se había transformado en una especie de Atenas de América Latina. Y confluían a este país intelectuales no solo del resto de América Latina, sino de Europa. Y si había algo que entusiasmaba, era precisamente que era un país donde se respetaban las reglas del juego político, donde se estaban dando algunas condiciones de progreso en el plano intelectual, y donde había ciertas cosas que eran inevitables. Y aún los que tenían un pensamiento crítico compartían de que en Chile podrían darse cualquier situación menos un golpe militar. Y esa era una hipótesis absolutamente consensuada. Era como un paradigma de democracia que era capaz de sostener el juego político no de rostros políticos como hoy, sino de alternancias políticas reales entre concepciones de sociedades. Y la historia así lo había de alguna manera demostrado con algunas interrupciones, pero que no eran muchas comparadas con el contexto latinoamericano. En los últimos años, entre los años 50 y los años 70, ustedes lo recordarán, por lo menos algunos sí lo recordarán, los más jóvenes probablemente no, en Chile se dio el espacio de algo que era inédito en América Latina. Se jugaron en muy pocos años un juego político real, no como el de hoy, de proyectos de sociedad. Tuvimos el proyecto liberal empresarial de Alessandri, tuvimos el proyecto del capitalismo popular y de la gran participación popular y de la gran promoción popular
del proyecto demócrata cristiano de Frei Montalva, que inicia la reforma agraria, en este país, que inicia la organización de las bases sociales, tanto rurales como urbanas, hay que reconocerlo, y después el proyecto socialista democrático de Allende. O sea, 3 proyectos en 20 años, votados todos, y todos aceptados por distintos tipos de mayoría. Con ese precedente se pensaba que este era un sistema que resistía por los cambios. Y por lo tanto no era algo sin base pensar que en Chile sí podía darse el lugar de una gran efervescencia intelectual y por lo tanto se apostaron a muchos futuros que podrían cambiar los signos valóricos, como se daban un signo liberal empresarial, el signo de un capitalismo benefactor y popular, a una suerte de socialismo democrático que también es inédito como experiencia comparada con las experiencias soviéticas de Europa del Este. Entonces había un cierto optimismo que podía seguirse dando una alternancia de proyectos de sociedad sin incurrir en ninguna brutalidad como la que ocurrió en 1973. Porque lo que ocurrió en 1973 no tiene tampoco precedentes en ningún país de América Latina, ni aún en aquellos países más golpeados por los militares. En ningún país, incluyendo todos los países de América Latina, se tuvo un régimen militar de la brutalidad del régimen de Pinochet. Entonces la pregunta tenía su asidero: ¿por qué estamos entonces en el exilio? ¿Qué es lo que no entendimos del país? ¿Qué es lo que nos supo leer de Chile? ¿Por qué se crearon teorías con tantos fundamentos empíricos que nos sostenían que aquí podríamos seguir con el juego político sin necesidad de correr el riesgo de tener que irnos a pensar al país desde el extranjero? Y ahí entonces comienza una revisión de lo que era la formación en Chile, de lo que era pensar el país, de lo que era construir teoría en el país. Y lo estoy diciendo en el ámbito de la educación en todos los niveles. Y esa inquietud comenzó a desarrollarse. Y nos comenzamos a dar cuenta de que en verdad nunca habíamos pensado Chile, que más bien nos los habíamos inventado, que no conocíamos lo que era la clase obrera, pero hablábamos de ella, que no conocíamos ni siquiera lo que eran las poblaciones urbanas marginales, pero sí se hablaba de ellas y se escribían libros. No conocíamos los campesinos, pero se escribía de los campesinos. No conocíamos lo que eran los empresarios, pero se hablaba de los empresarios. Y no se sabía lo que era la derecha chilena. Y se creyó que había una derecha democrática. Y ahí comenzaron los errores. Los errores de comenzar a confundir lo que es querer ver algo de lo que es realmente eso que quiero ver, en realidad, más allá de bueno de ser. Y entonces uno comienza a darse cuenta que no hay pensamiento teórico en este país. Que lo que había eran modelos fundamentalmente ideológicos que permitían un cierto juego dentro de ciertos límites. ¿Cuáles límites? Los límites de no llegar a cuestionar realmente la dominación de los grupos que heredaban el poder de los grupos oligárquicos que nosotros queríamos derrotados en el gobierno del primer Alessandri en los años 20. O que creíamos haber derrotado con la emergencia de los movimientos sindicales a partir del sanitario en adelante, o que creíamos haber derrotado con la fundación del Partido Comunista en 1902 y después en 1922, o con la fundación del Partido Socialista en 1923 y con la creación del Frente Popular en una gran alianza de clase a partir de 1938. Y después con la emergencia de una fracción de la burguesía progresista como la representó en primera instancia Frei, pero sobre todo los ideólogos. Todo eso nos hacía pensar que estábamos en un proceso como de cambio irreversible, que podían variar los signos ideológicos, pero dentro del respeto a ciertas normas de juego político. Estas preguntas son tremendas, porque hasta hoy día, 40 años después, todavía no se responden. Y en lugar del esfuerzo serio de contestarnos qué pasó en Chile, pasa por preguntarse qué es Chile.
Y esto no es un poco metafísico. No es un poco metafísico. Porque en los últimos días o en las últimas semanas, con motivo de problemas menores o mayores, comienzan de nuevo a mostrarse rostros que uno creía superados. Expresiones que uno se creía superadas. Como la declaración de Francisco de la Maza, de que porque se genera un conflicto en un colegio determinado, el responsable último se llama Salvador Allende, pero lo dijo con sus letras en la televisión. Esto es que está gritando. Es decir, poco falta para que alguien en televisión diga lo que dijo ese propietario en septiembre de 1973, que usted lo tiene que recordar, por lo menos lo más viejo. Finalmente el poder llegó a sus sueños naturales, los blancos. Eso se ha dicho aquí, no en África. No en África, en Chile, país democrático y progresista. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que es este país? ¿Qué es Chile? ¿Entendemos su idiosincrasia? Pero queremos olvidarlo, queremos saberlo todo. Y en lugar de hacer el esfuerzo de pensar, exaltamos el eficientismo, el instrumentalismo y la eficiencia. También eso. También eso. Pero ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde está el pensamiento? Lo que yo quiero poner en el centro del debate es comenzar a nombrar las cosas que no nos atrevemos a nombrar. Porque si no nos atrevemos a nombrar lo que acontece en este país, no vamos a terminar nunca por construir un futuro. Es decir, no podemos construir un futuro desde la ignorancia, no podemos construir un futuro desde las ficciones teóricas. Entonces, es aquí donde yo creo que tenemos que recuperar una afirmación fundamental. La afirmación de que no podemos hablar de desarrollo si no hay educación de calidad. No nos llamemos a calidad. Puede haber coeficientes de generación de Producto Interno Bruto, puede haber coeficientes de inversión, puede haber coeficiente incluso de ingreso per cápita, pero no hay desarrollo. El desarrollo no es eso. El desarrollo no es crecimiento. El desarrollo es la relación entre crecimiento económico, desarrollo político, desarrollo social, desarrollo cultural y, en una palabra, para tomar lo que decía Patricia, desarrollo del ser humano. Es decir, no poner la atención en que el concepto de desarrollo se reduce a simplemente capacitar personas, entrenar personas o, en el propio caso, a generar técnicos con habilidad para responder problemas que ellos ni siquiera se han planteado. No, hay que formar gente pensante, gente capaz de distinguir las circunstancias en que se vive y dónde se forma ese ser humano, si no es en los espacios educativos. Por eso les digo, sin desarrollo, es decir, sin educación no puede haber desarrollo. Aquí es donde está la centralidad de la responsabilidad, no digo de la educación, sino del profesor. Es decir, el profesor, quiero que de todos los profesionales, pero este debate en términos más concretos, el profesor es quizás en este momento, en el contexto latinoamericano, el profesional de mayor relevancia, no solo intelectual y moral, sino política en este momento. No hay ningún profesional que tenga la responsabilidad del maestro. Y hablo de México al sur. Y no hay ningún profesional que reemplace al maestro. Por eso no nos puede llamar la atención que ese maestro, llámese profesor de enseñanza básica, como quieran ustedes llamarlo, está, como dirían los mexicanos, tan ninguneado en este momento en el continente. Tan maltratado, tan desconocido, no está reconocido. Y porque hay una estrategia que yo la coloco en el plano de la discusión. Que no es un problema de buen o mal gobierno, el problema es más complejo que eso. No es un problema de buen o mal ministro, es más complejo que eso. Porque lo uno que observa en un país se observa en todos los países, con excepciones, pero se observa en muchos países. Y es de que en verdad el problema es que el modelo económico que se está impulsando a partir de los 70, mediados de los 70 en adelante, prácticamente en todo el continente, requiere como condición sine qua non algo que puede ser atroz señalarlo,
pero por lo menos habría que revisar. Requiere poblaciones no pensantes, tan simple como eso. Y decir no pensantes no significa no instruida, son dos cosas diferentes. Y puedo tener una población altamente calificada, aparentemente calificada en términos de manejo de técnica, incluso de manejo de información. No estoy hablando de población analfabeta, estoy hablando de un cierto alfabetismo analfabeto. O sea, un cierto alfabetismo analfabeto es un ser instruido, pero sin capacidad de pensamiento. Esto es fundamental. ¿Qué es el discurso de la UNESCO? ¿Qué es el discurso de la UCD? Y por lo tanto, el discurso de todos los ministerios de educación, o Secretaría de Educación del continente. Yo hace poco revisé los materiales de 14 gobiernos del continente, de 14 gobiernos. En ninguno había política educativa. Pero en todos había política financiera, había política monetaria, había políticas de inversión, había políticas de equilibrio financiero, políticas agrarias, pero de educación ninguno. No había políticas de educación con el rango que tienen hoy las políticas monetarias y la política financiera, que se las da la autonomía del Banco Central. La autonomía del Banco Central, en buenas palabras, significa darle a las políticas financieras y económicas, que son las que interesan, desde este punto privilegiar por el capitalismo globalizado, el rango de política de Estado. Pero en general no hay política educativa de Estado. No hay un compromiso en una política educativa que comprometa a los sucesivos gobiernos, cualquiera sean sus signos ideológicos, como ocurrió en el pasado. Como ocurrió. Incluso en este país, donde hubo gobiernos cuyas consignas era gobernar es educar. Es decir, decir ahora eso es como un divertido. ¿Para qué quiero educar? Lo que quiero es tener solamente un público consumidor, como lo dice una circular del Ministerio de Educación de Chile hace un mes atrás que me recibieron. Hay que educar el buen consumo, tener equilibrios presupuestarios familiares, enseñar el equilibrio presupuestario familiar, pero sobre todo no perder el hábito del consumo. Y eso lo pone en materia de enseñanza. Y decir, entonces, ¿qué estamos? ¿Estamos hablando de un ciudadano pensante o de un ciudadano consumidor? ¿Estamos hablando de un concepto de nación o estamos hablando más bien de un mercado? Bueno, discutámoslo. Es decir, porque si quieren apostar por un país mercado, entonces que lo digan claramente y que lo defiendan. Pero que no anden con eufemismos. Porque aquí no caen los eufemismos. Yo puedo decir, yo soy partidario de un país mercado, bien, defendámoslo. Yo soy partidario de que los ciudadanos no piensen, sino que solamente consuman. Pero nadie se atreve a decirlo. Pero en la práctica es lo que se hace. Entonces, ese es un punto importante que tenemos que entrar a debatir en relación a la importancia que tiene la asignación. ¿Por qué la educación no tiene un rango de política estatal en el continente? Ya no es un problema de Chile. ¿Por qué la educación no tiene importancia en una palabra? No tiene importancia. No se quiere que tenga. Porque el modelo económico global no acepta ciudadanías pensantes. No lo acepta. No lo resiste. No tiene la fuerza de resistirlo. Miren lo que está pasando en Europa. Que sí tienen ciudadanía pensante. Que no se dieron cuenta que van a tener este problema. Y ahora, ¿cómo lo enfrentan? Con esa ciudadanía pensante. Pero mientras no se tenga esa ciudadanía pensante, todavía manejable la educación. De ahí la centralidad del problema de la educación. Destaco desde esta perspectiva un poco lo que se estaba diciendo por la Patricia Gómez del carácter político de la educación. ¿Qué se habla del carácter político de la educación? ¿Qué significa eso? Detengámonos un poco en esta afirmación. Es decir, lo que está detrás de lo que estoy señalando, y lo que está detrás de las preguntas que nos empezamos a hacer nosotros en el Colegio de México, o en la UNAM, o en otras universidades latinoamericanas y europeas, fue algo tan sencillo que mi generación y las que me siguieron no lo tenían claro, hasta hace muy poco, a lo mejor todavía no lo tienen claro. Que la historia
la historia no obedece a leyes ineluctables. No hay una ley histórica que me garantice futuros. La historia es una construcción de los hombres. Y como construcción es aleatoria. Como construcción puede admitir muchas direcciones, no una sola. Quiero ser más claro. Cuando yo le digo esto con gran descubrimiento, es porque mi generación y la que le siguieron, repito eso, pensaban que la historia obedecía a una lógica ineluctable. Pero por favor, ustedes son muy jóvenes para recordar el momento. Pero la afirmación casi de sentido común era de que se estaba viviendo la agonía del capitalismo y que estaba a portas, en la esquina, esperando llegar el nuevo proyecto de sociedad. O sea, la nueva sociedad no la construía nadie, ya estaba construida. Estaba siendo traída por una especie de marejada, por una especie de caudal que nadie sabía dónde diablos estaba ese río, que venía a traer de regalo un día 24 de diciembre, el regalo de la nueva sociedad, la sociedad libertaria, justa, la sociedad mejor, como se llamara, socialismo o como fuere. ¿Por qué? Porque había una ley que se llamaba el progreso histórico. Y el progreso histórico trabajaba por mí. Yo, mientras tanto, podía dormir la siesta, ser hiperreaccionario, hiperconservador, porque alguien me trabajaba mi propia emancipación, a pesar de que yo no la quería.